Hola, en este video vamos a ver la creación de la pierna, algunos detallitos extra y también cómo unirlo posteriormente con el modelo de la pelvis. Vamos a comenzar trabajando, tenemos dos imágenes de referencia en la vista lateral. Vamos a crear dentro de polígonos un cilindro. Yo tengo desactivada la opción de creación interactiva para que no tenga yo que estar dibujando y arrastrando. Aquí me voy a meter a los inputs y voy a indicarle que sus divisiones van a ser 8. Solamente 8. Tenía 20, eso es excesivo. Muchas ocasiones cuando comenzamos a modelar caemos en la tentación de meterle divisiones y divisiones y divisiones, pero eso no es conveniente. Mientras menos divisiones tengamos es mucho mejor, siempre y cuando nos ayude a representar la forma que deseamos. Hemos comentado en clase ya también que cuando ocupamos un cubo debemos darle la apariencia redondeada que requiere alguna zona del cuerpo que estemos modelando a partir de él. En este caso, como la pierna tiene una figura muy cercana a la cilíndrica, es que ocupamos esta forma. Para otras zonas ocupamos un cubo, pero es importante que añadamos las divisiones necesarias, repito, para representar la forma que queremos representar. Vamos a escalar, no es cierto, a mover vértices. Podríamos haberlo hecho mediante el escalado con R, pero suele ser un poco impreciso. Tenemos que estar calculándole muy bien porque recordemos que el pivote lo tenemos en el centro y se escala en ambos sentidos. Entonces, si tomamos los vértices y en lugar de escalar los movemos, suele resultar más conveniente. Cuando realizamos un modelado de este tipo, vamos a tener en cuenta la proporción simétrica. O sea, cuando hagamos un escalado, lo haremos de manera uniforme en todos los ejes y no estaremos moviendo solamente uno aquí, por ejemplo, estos otros parece ser que deberán ir más para acá, este otro para acá, porque entonces, aquí es bastante evidente, estaríamos perdiendo esa forma circular que teníamos originalmente. Vamos a hacerlo entonces de modo uniforme. Y tal como dijimos en clase, primero vamos a modelar para dar forma, después vamos a modelar pensando en la animación. Voy a colocar en la vista lateral cada una de estas partes en donde corresponde. Esto va aquí en el tobillo. Escalo de manera uniforme. Y parece ser que allí lo tenemos. Ya que tenemos esta forma, recuerden, formas básicas, eso es muy importante. De momento no me voy a fijar en lo que sucede en la vista frontal, solamente en la lateral. Y después ya pasaremos a esa zona. Formas básicas. Aquí tenemos representada la pierna en su ancho. Aquí tenemos el tobillo y eso está bien. Vamos a tratar de darle más definición. Inmediatamente salta a la vista que tenemos por aquí un espacio que sobra. Entonces vamos a añadir una división. Vamos a cambiarnos, en este caso yo tenía otro menú, vamos al de polígonos y con nuestras herramientas Mesh vamos a seleccionar Insert Edge Loop Tool. Si tenemos o sabemos que vamos a estar ocupando repetidamente algún panel, podemos hacer doble clic sobre la línea punteada para desacoplarlo y tenerlo aquí a la vista todo el tiempo que sea necesario. Entonces voy a presionar Insert Edge y a mí me late que la primera división para dar forma tiene que ir aquí. Voy a presionar R para escalar, voy a escalar uniformemente. En este caso seleccioné el borde y eso es exactamente lo mismo, el resultado es idéntico al que habría dado si hubiera seleccionado yo los vértices como lo hice aquí arriba. Aquí ya tengo una apariencia que se parece mucho a la que estoy buscando. Voy a buscar nuevamente mi herramienta Insert Edge para representar esta zona. Primero que nada voy a desplazar hacia atrás
Y de hecho con eso me doy cuenta que casi casi conseguí la forma deseada. Escalo solo un poquito. Vamos a procurar que los vértices sobresalgan un poco de la figura. Vamos a hacer lo mismo por acá. Que sobresalgan un poco porque sabemos que después al suavizar esto se va a hacer más delgado. Eso se previene añadiendo más divisiones, pero de momento no lo vamos a hacer. Aquí nos hace falta una división más de este lado, ya sea que ocupe este menú que desacoplé de acá, o bien que presione G para volver a ocupar la última herramienta que utilicé. Voy a poner esta línea en la parte más alejada a la derecha, o sea, no aquí, sino hasta que llegue al punto en el cual me encuentro más alejado del centro. Escalo uniformemente, muevo, me voy a acercar un poco para asegurarme de que estos bordes quedan sobresaliendo de la piel de este modelo. Aquí tenemos necesidad de otra división y lo mismo que hicimos de este lado para la inversa, voy a ponerla en la parte que esté más cercana al centro, en este caso es aquí. G para repetir la última herramienta, R para escalar, ahora hacia adentro, W para mover, ahí está. Aquí voy a escalar también un poco, ahí está. Aquí nos hace falta darle más forma, G nuevamente, aquí. En este punto tendremos que ir tratando de intuir dónde voy a poner la siguiente división de acuerdo con los lineamientos que acabamos de ver. ¿Por qué la puse aquí? Porque esta es la zona en donde hay una pequeña ya pendiente que inicia. Aquí más o menos viene recto y de aquí comienza la pendiente. Nos hace falta darle volumen aquí de este lado. Entonces vamos a hacerlo. Voy a desplazar un poco más hacia atrás. Voy a escalar otro poquito. Y ahí tenemos una forma que se parece mucho a lo que buscamos. Podemos necesitar más definición de este lado, pero recuerden que estamos trabajando, tal como diría Bob Ross, con formas básicas. Vamos ahora sí a dar forma de la vista frontal solamente con los ejes que ya tenemos trazados aquí y vamos a olvidarnos de momento de meterle más divisiones. En este caso, y esto es una regla sumamente importante, voy a hacer más pequeños los paneles superiores. Regla importante, voy a cerrar en este momento esta herramienta que ya no la voy a ocupar en un buen tiempo. Cuando yo manipulé ya en ciertos ejes en una vista, cuando pase a otra vista voy a manipular solo uno de los ejes, que es el que no pude manipular en la vista previa. En este caso tenemos el eje verde, que es la Y, según lo que vemos por acá, el eje azul, que es la Z, según lo que vemos acá, y la X desde aquí no la podemos manipular. Entonces, cuando yo esté en esta vista, solamente voy a manipular la X. Ahora sí voy a tomar este control para escalar solamente en el eje que no pude escalar en la otra vista. Escalar y mover. Si yo tratara de hacer lo mismo que hice allá, voy a hacerlo en este momento, que es escalar todos los ejes y mover. Aquí parece que ya tiene una apariencia cercana a lo que buscamos, pero aquí ya se nos movió. Eso es porque escalé todos los ejes, por eso no hay que hacerlo. Mantenemos los ejes que ya manipulamos tal como quedaron y aquí solamente aquel que nos faltó. Escalamos un poco. Creo que esto sigue siendo parte de la pierna.
Entonces voy a mover y lo mismo que hicimos por allá lo dejamos un poco por fuera de la forma. Seguimos moviendo. Y de momento no se preocupen si resulta que no está quedando exactamente la forma como debería. Eso lo solucionaremos un poco más adelante, una vez que hayamos movido todos los vértices que ya tenemos. Eso que se oye es música que está afuera del departamento, no es aquí adentro. La tambora que está pasando. Seguimos escalando, moviendo también. Y si acaso aquí nos diera la apariencia de que debería ir más abajo, no hay que caer en la tentación, como diría el comercial, sino respetar lo que ya hicimos en esta zona. Siempre habrá inconsistencias entre una imagen de referencia frontal, lateral, superior, entonces tendremos que decidir con cuál nos vamos a guiar mayoritariamente. En este caso yo decidí hacerlo primero con la vista lateral, entonces voy a seguirlo así. No quiere decir que para otra zona, ya que estemos modelando el torso, por ejemplo, necesariamente deba respetar mayoritariamente esta vista. Puedo tomar una decisión dependiendo de lo que yo observe. Ahí tenemos el modelo de la pierna. Esto faltó escalar y mover un poco más. Mover, de hecho, creo que será suficiente. Hay que escalar también. Un poco. Ahí está. Pareciera ser que las divisiones fueron suficientes, aunque aquí podríamos añadir un poco más de redondez. Vamos a suavizar la pierna, vamos a verla en perspectiva y en modo de objeto, y nos daremos cuenta, cuando estemos rotándola, que ya tiene una apariencia que se asemeja mucho a lo que buscamos. De momento no vamos a hacer más con la pierna, vamos a dejarlo así. Vamos a crear una capa aquí, para que no nos estorbe, y vamos a ocultarla. Cuando yo selecciono un objeto y después creo una capa con este iconito que tiene un simbolito como de un fuego y al lado una bolita, es crear la capa y meter allí el elemento. Esta V significa que se ve, cuando la desactivamos significa que no se va a ver. La desactivé para poder trabajar cómodamente con la insinuación de la pelvis. Y digo insinuación porque en otro video ya tenemos cómo se desarrolla la pelvis. Vamos a crear un cubo. Recuerden que tengo desactivada la creación interactiva, por eso lo puso exactamente en el centro. El pubis es lo que nos sirve de referencia. Voy a subdividir para poder eliminar las caras. Y en este caso no voy a hacer toda la representación que ya hemos hecho. Solamente voy a acomodar de manera que nos permita unir posteriormente con la pierna. Olvidé hacer aquí la división que necesitamos. Mesh Tools, de hecho, si no me equivoco, fue lo último que empleé. No es cierto, fue la creación del cubo. Entonces sí, vámonos a Mesh Tools, Insert Edge. Lo voy a volver a ocupar después, pero con G puedo recuperarlo, por lo cual no voy a desacoplar el panel. Aquí tenemos esa división que necesitamos. Vámonos a vértices y movemos. Muchos de ustedes son tímidos a la hora de mover vértices. Esto tiene que seguir la línea de la ingle, de modo que vamos a llevarlo hasta allá. Ahí está, una especie de calzón de Superman. Vamos después a mover bordes. Podríamos hacerlo con vértices, pero en este caso me resulta muy cómodo hacerlo con bordes. Movemos un poco hacia la izquierda y después escalamos un poco hacia el centro. Podemos ver la apariencia en la vista superior. Si sentimos que nos excedimos, podemos recomponer. Si nos hizo falta, podemos pronunciar aún más el efecto para que quede redondeado. Ya que hice el movimiento, se me desalinearon estas partes. Esto tendría que quedar alineado. Entonces, en clase comentábamos que dado que hicimos un movimiento hacia la izquierda, sería una tontería regresarlo a donde estaba. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es moverlo hacia abajo. Trataremos de dejar un espacio uniforme aquí.
Esto también vamos a alinearlo para que no tengamos ningún ángulo extraño. Ahí está. Necesitamos una división más aquí en medio, G, para repetir la última herramienta que activé, que fue la de el Edge Loop. Y entonces me voy a deshacer de las caras superiores e inferiores. Estoy presionando Shift para poder hacer una selección múltiple, tanto arriba como abajo. Lo que acabamos de hacer nos permite tener 8 divisiones en la parte de abajo, que son las mismas que tenemos ahí en la pierna. Sin hacerle más, de momento, voy a hacer doble clic para seleccionar la vuelta completa. Voy a extruir. Ahorita está en los ejes locales, o sea, se iría para todas partes. Eso no es correcto. De modo que con W voy a cambiar a los ejes globales. Entonces podré hacer la extrusión hacia abajo, escalaré un poquito, perdón, rotaré y posteriormente escalaré un poco para procurar darle la forma que necesitamos. Hay que trabajarle mucho más todavía. Hace falta dividir, crear la curva del abdomen, etcétera, pero de momento vamos a unir. Aquí podríamos pensar en hacer una nueva extrusión. Doble clic, extruimos, regresamos a la orientación global, bajamos un poquito, no importa que se encime aquí, porque voy a rotarlo, voy a escalarlo. Lo estoy haciendo solo en un eje porque esa es la vista que tenemos de referencia aquí. Y si necesitamos hacer más movimientos, podemos hacerlos de modo individual. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? O sea, ¿por qué aquí sí estoy moviendo vértices individualmente y aquí no? La diferencia es que los vértices de aquí ya están distribuidos de manera uniforme en la circunferencia de la pierna. En este caso no tenemos una distribución uniforme. En este caso sí podríamos pensar en mover manualmente estos, por ejemplo, bueno, que tienen que corresponder también con los de atrás. Estos de aquí. Podemos pensar en mover uniformemente estos para tratar de que la separación que hay sea uniforme y aquí seguramente tendremos que escalar, porque si seleccionamos la pierna al mismo tiempo, nos daremos cuenta que esos vértices que vamos a unir no están bien alineados. Aquí más o menos vamos teniéndolo. Obviamente cuando hagamos la parte del trasero de este modelo va a cambiar la cosa. Aquí voy a llevármelo hacia atrás para alinear. Más o menos aquí debería estar, ¿no? Obviamente habrá mucho más trabajo que hacer. Voy a alinear también nuevamente estos porque con el escalado que hice, ahí se perdieron algunas cosas. Vamos a subirlo. Subimos. Recuerden que no deberíamos tener ángulos en las zonas de la pierna, del torso, de la cadera, de todo lo que estemos modelando. Ahí está. Ya que lo tenemos listo, podemos optar de varias maneras. Lo primero, lo que sí es ineludible, es que tendremos que combinarlos. Seleccionamos los dos objetos. Noten que este tiene suavidad, este no la tiene. No importa. Seleccionamos los dos. En el menú Mesh damos combinar. Cuando está combinado, ambos adoptan la forma suavizada. Voy a quitarle el suavizado y voy a ver que con bastante precisión para el poco trabajo que lleva este modelo, tenemos alineados los bordes y los vértices. No debería costarnos demasiado trabajo. Comentaba que tenemos varias opciones. Voy a hacerlo aquí, en la perspectiva. Primera opción, podemos rellenar estos huecos. Tenemos dentro de Mesh Tools una herramienta que se llama Append to Polygon. Presionamos sobre el borde, ojo, no es sobre el vértice, es sobre el borde y después seleccionamos cuál va a ser el destino para el relleno. Enter. Nuevamente G para repetir la herramienta, lo hacemos allí, Enter. G, es más, antes de terminar. Vamos a ver la diferencia entre los dos métodos. Voy a seleccionar esta figura, Shift D, para hacer un duplicado. Aquí lo voy a hacer de una forma, aquí lo voy a hacer de otra y vamos a hacer una más.
Empecemos aquí tal como lo habíamos hecho. G para repetir el append to polygon. Ahí está. Podemos presionar G inmediatamente sin darle Enter para que automáticamente rellene y vuelva a activar la herramienta. G, estoy pura G, 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 G. Vamos nuevamente. G, G, G y ahí está. Ya lo tenemos completo. Vamos a suavizar. Eso es Append to Polygon. Quitamos el suavizado. Siguiente herramienta que vamos a ver. Tenemos aquí en Mesh Tools también una herramienta que se llama Merge Vertex Tool. Lo que hace esta herramienta es ayudarnos a unir los vértices. Seleccionamos el primero y lo arrastramos hasta el segundo. Aquí es importante que decidamos cuál es el que tiene ya la forma que deseamos. Si yo hubiera arrastrado al revés de aquí hacia acá, este de aquí va a adoptar la forma que tiene el de arriba. Y en este caso sabemos que la mayor redondez la tiene la pierna porque lo modelamos con un cilindro. Vamos entonces a seleccionar vértice por vértice y arrastramos. Allí no necesitamos volver a activar la herramienta, se queda activa y vamos de uno por uno tomando vértices y arrastrando. Es muy importante que tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, si yo tuviera algo así más o menos, pudiera cometer el error de arrastrar un vértice que no es el que debería y entonces tendríamos algo sumamente espantoso. Entonces debemos tener mucho cuidado con cuál es el vértice que estamos seleccionando. Si es necesario, podemos rotar las vistas para asegurarnos de la precisión. Ahorita termino de hacer este modelo y hasta el final comparamos los resultados. Voy a suavizar nuevamente. Ahí está. Quito la suavidad. Y la tercera forma que tenemos es realmente muy parecida a la que vimos acá. En Mesh Tools tenemos otro Merge, pero no es Vertex, sino Edge. Vamos a picarle al origen y vamos a picarle después al destino. O sea, este se va a venir para acá. Enter. No es cierto, se hizo en medio. Este de aquí, este de acá, se unen. Permítanme. Vamos a ver las opciones de Merge Edge. Y dice ahí, creado entre el primero, el segundo seleccionado. Podemos indicarle cuál de los dos queremos. Si queremos una unión intermedia, si queremos que se vaya al primero que seleccionamos o al segundo. Vamos a dejarlo así para que haya una diferencia notable entre ambos métodos. Bueno, entre los tres. Volvemos a activar la herramienta. G, igual que hicimos con nuestra primera opción, para volver a activar y para aplicar de una vez el cambio. G, lo aplica y vuelve a activar la herramienta. G. Vamos a hacer un experimento. No voy a cerrar aquí, no voy a cerrar acá, voy a cerrar aquí en medio. No me permite hacerlo. Vamos a cerrar uno más. Cerramos aquí y acá. G, ahí está. Nos quedan tres. Picamos al primero y no nos deja el otro. Es una lástima. Pensé que podíamos cerrar uno solo y que automáticamente se cerrarán los otros, porque cuando lo hacemos así, tenemos dos todavía, picamos en uno, en el otro, y ya no necesitamos juntar el último. Pensé que podríamos ahorrarnos algunos pasos. Allí tenemos nuestras tres opciones. Vamos a seleccionar, suavizamos. Vamos a verlo frontalmente. Y vamos a desactivar el X-Ray. Aquí
tenemos una división más de las que tenemos acá. Esta está en todas, esta no está aquí ni acá, y esta es la que le sigue. Entonces aquí tenemos una división más que puede ser conveniente o bien puede no serlo. Aquí, a diferencia de acá, tenemos esta división ligeramente más arriba. Vamos a ver si es cierto o la percepción me está engañando. Vamos a crear un plano. Bueno, está completamente en medio. Voy a seleccionar todo. Voy aquí en Shading a indicarle X-Ray, no, Wireframe Unshaded. Eso es para que mantenga la topología aunque no esté seleccionado. Las líneas parecieran estar en el mismo lugar. Sí, fue. Aquí está ligeramente abajo, muy poco realmente. Aquí también. La diferencia en realidad no es tan notable, vamos a ver con lo de abajo. Aquí sí, aquí existe un poco más de alargamiento hacia arriba y aquí conserva un poco más la forma original que tenía. Digamos que esa podría ser la diferencia principal entre estos dos. Aquí abajo conservamos aún más esta forma casi horizontal que teníamos. Entonces ustedes podrán decidir cuál es la forma que más les parece conveniente para realizar la unión. En este punto, realmente que haya una de más no es tan relevante, aunque, repito, siempre mientras menos divisiones tengamos es mucho mejor.